Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en este día domingo, Día del Señor. E invitarles también a que, aún estando aislados en nuestros hogares, podamos pasar un tiempo en la comunión con nuestro Dios y, por supuesto, también una comunión que podamos vivir y experimentar en familia. No olvide que hoy es el Día del Señor y aunque usted no pueda ir al templo, debe de igual forma buscar a Dios, alabar a Dios y, por supuesto, también mi intención es que pueda pasar un tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que me acompañen en la lectura de hoy. Hace ya algunos años estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 17 de este Evangelio. Así que le invito a que con reverencia leamos la porción bíblica que estudiaremos hoy. Juan 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. En esta porción de la Escritura vemos una oración especial de nuestro Señor, una oración muy profunda e íntima con el Padre. Comienza orando por Él mismo, sabiendo que se acerca el momento de llegar a la cruz, y va extendiéndose gradualmente hasta abarcar todos los límites de la tierra. Una de las cosas que me asombran en estos primeros versículos del capítulo es que Jesús va orando y comienza orando por la crucifixión, pero nunca dice la palabra crucifixión, sino habla de glorificación. Para él, la cruz no era el símbolo de derrota, sino todo lo contrario, era el símbolo de la glorificación del Padre en el Hijo. Luego de eso, pasó a pedir por sus discípulos y por el poder protector de Dios para ellos. Ora para que Dios les proteja del mal, les guarde del mal y les prepare también para el ministerio al cual Él los ha llamado. Y ahora, desde este versículo, en la porción que hemos leído, Jesús se encumbra un vuelo para contemplar el futuro y los lugares distantes. Ora por todos los que en tierras y edades lejanas llegarían a conocer el Evangelio y a aceptar también ese Evangelio. Jesús oró por los que le seguirían en el futuro, incluyéndole a usted y a mí, y a otros que conocen y conocerán el Evangelio. En el versículo 11, Jesús está orando y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús ora por sus discípulos, por todos sus discípulos, pidiendo unidad. Y luego, más adelante, en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está pidiendo para que Dios proteja a sus discípulos y los guarde del mal, para que ellos puedan seguir en el mundo. Jesús no pide que los saque del mundo, sino que puedan ser guardados por la protección maravillosa de nuestro Dios. Y luego en el versículo 17, Jesús también oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús oró por sus discípulos pidiendo santidad, que Dios santificara a sus discípulos para que ellos pudieran también desempeñar el ministerio que Él les había llamado. Saber que Jesús oró por nosotros nos debe dar confianza al momento de hacer la obra para el reino de Dios. Y aquí hay dos grandes características de Jesús en esta porción de la palabra. La primera, vemos su fe integral y su reluciente convicción. En aquel momento, sus seguidores no eran muchos, eran muy pocos. Pero aún con la cruz acercándose, su confianza permanecía inalterable y estaba pidiendo por los que llegarían a creer en su nombre. Este pasaje debería ser especialmente precioso para nosotros, porque aquí vemos a Jesús orando por cada uno de nosotros, orando por aquellos que iban a creer después de que Él pudiera morir y resucitar. Jesús pide por aquellos que creeríamos el mensaje que predicaron los apóstoles, el mensaje del Evangelio.
no importa la época, no importa el lugar, los que posteriormente creeríamos por su nombre, Él está elevando una oración por nosotros. Y la segunda es que vemos la confianza que tenía Jesús en sus discípulos. Jesús sabía que todavía ellos no habían entendido todo lo que Él les había dicho. Sabía que en las próximas horas, cuando Él fuera arrestado y fuera juzgado y llegara a la cruz, ellos iban a abandonar a su Maestro, cuando Él más los iba a necesitar, porque eran sus amigos. En un momento de dificultad, queremos tener a nuestros amigos cerca, y los amigos de Jesús se alejaron y se escondieron cuando Él estaba en problemas. Sin embargo, Jesús sabía y conocía todas las cosas acerca de sus discípulos. No solamente había pasado tiempo con ellos, sino que siendo Dios y teniendo todo conocimiento, les conocía perfectamente. Y Jesús veía a esos hombres, aún con sus dificultades, aún con todo lo que ellos iban a hacer posteriormente a su arresto. Él los conocía y depositaba en esos hombres su confianza total. Ellos iban a extender su nombre por todo el mundo. Por lo tanto, Jesús confió de igual manera, aun cuando ellos iban a dejarle. Jesús siguió confiando. Nunca perdió ni la fe en Dios, ni la confianza en sus discípulos, porque les conocía perfectamente con un conocimiento soberano y pleno, el conocimiento perfecto de Dios. Ahora, leemos en el versículo 20, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál fue la oración de Jesús por la iglesia? Que todos sus miembros fueran una sola cosa, como lo era Él y el Padre. ¿Qué era esa unidad por la que Jesús pedía? No era una unidad de administración u organización, no era en ningún sentido una unidad eclesiástica como hoy vemos en nuestras congregaciones. Era una unidad de relación personal, una unidad de relación íntima. Ya hemos visto que la unión entre Jesús y Dios era de amor y de obediencia. La unidad del amor a la que Jesús pedía al Padre por su iglesia era una unidad en la que las personas se amaran porque le amaban a Él. Era una unidad basada totalmente en una relación de corazón a corazón. Los cristianos no van a organizar sus iglesias nunca de la misma manera en todas partes. Nunca darán culto a Dios exactamente de la misma forma. Ni siquiera llegarán a creer exactamente las mismas cosas y de la misma manera. Pero la unidad cristiana trasciende todas esas diferencias y une a las personas en amor. La causa de la unidad cristiana en el momento presente y a lo largo de la historia sufre y peligra porque los seres humanos amamos nuestras propias organizaciones eclesiásticas, sus credos, sus rituales, incluso más que sus propios hermanos. Si nos amáramos realmente los unos a los otros y a Cristo principalmente, no habrían iglesias que excluyeran a aquellos que son discípulos también de nuestro Señor. El amor que Dios planta en el corazón de las personas es lo único que puede demoler las barreras que se han levantado entre unos y otros. Y por supuesto también esas mismas barreras que han distanciado a las iglesias locales, siendo de común fe, pero aún así se han distanciado por estas barreras que nosotros mismos imponemos ante todo el amor que debiéramos sentir unos por otros, como hijos de Dios, hermanos en la fe. Además, según lo vio y lo pidió Jesús, había de ser precisamente esa unidad la que convenciera al mundo de la verdad del Evangelio y del lugar de Cristo. Pero, lamentablemente para nosotros, es más fácil y natural estar divididos que estar unidos. Es más humano alejarse que congregarse. Y lo trágico es que eso es lo que la Iglesia no le ha presentado nunca al mundo, un sentido de unidad. Ante la desunión de los cristianos, el mundo no puede ver ni verá el valor supremo de la fe cristiana. Es nuestra obligación personal
demostrar esa unidad de amor por los semejantes. Esa sería la respuesta a la oración que nuestro Señor plantea en estos versículos. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el gran deseo de Jesús. El deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Quería que se uniesen para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. La base de esta unidad se centra en la adherencia a la revelación que el Padre dio a sus primeros discípulos a través de Jesucristo. Los creyentes permanecerán unidos en la fe por la verdad que fue recibida en la palabra de Dios. El deseo de Dios para la iglesia es la unidad. Incluso Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la unidad que Jesús pidió al Padre. Y no era una unidad como un deseo para el futuro. No, esa unidad se hizo realidad tan pronto como vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. No es una unidad basada en la experiencia, sino en la unidad de una vida eterna común, de la cual participan todos aquellos que han creído la verdad de Dios, que han creído en Cristo, y que da como resultado un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, para que todos participen en la misma medida de su vida. Si usted busca la unidad con sus hermanos en la fe, usted también orará por ellos, evitará el chisme, edificará a los otros cristianos, trabajarán juntos en unidad y en humildad, dará de su tiempo, exaltará a Cristo y desechará desviarse con discusiones sobre asuntos que lo único que hacen es provocar divisiones. Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes con Él y Él con el Padre. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos solamente cuando viven realmente unidos a Dios. Nuestro Señor oró especialmente para que todos los creyentes fueran como un cuerpo bajo una cabeza, animados solo por un espíritu y por su unión con Cristo y el Padre en Él, por medio de aquel Espíritu Santo que habita en ellos. Mientras más discutan sobre temas poco importantes, más arrojan dudas sobre el cristianismo. Las personas del mundo más dudan de nuestro cristianismo y, por supuesto, terminan despreciando las cosas de Dios. Propongámonos como cristianos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, rogando que todos los creyentes se unan más y más en un solo propósito y un criterio. Así convenceríamos más al mundo de la verdad y de la excelencia de nuestra fe, y encontraríamos también una comunión más dulce con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Quiero invitarles a que no solamente entendamos esto de la unidad, sino que realmente podamos experimentarla en nuestras vidas. La unidad con nuestro Dios y la unidad con nuestros hermanos realmente resultará en un mejor tiempo de alabanza, en un mejor tiempo de edificación, y fortalecerá aún más nuestras relaciones. Le invito a que incline su rostro y oremos. Padre, te alabamos, oh Dios. Jesús, en esta porción de tu palabra ha hablado en nuestras vidas. Nos ha mostrado el propósito de su deseo de unidad para su iglesia. La unidad no solamente nos ayudará a mantener buenas relaciones de amor y apoyo con nuestros hermanos en la fe, sino que también tiene propósitos de evangelismo. Nos resulta tan natural tener conflictos y diferencias con nuestros hermanos, pero aquello que nosotros no podemos hacer, hazlo tú, Señor. Ayúdanos a amarnos y comprendernos más, a perdonarnos más. Ayúdanos a mostrar al mundo tu carácter a través de nuestro carácter transformado por obra tuya. Perdónanos por cada vez que provocamos pleitos y diferencias que llevan a divisiones.
y que tu oración se cumpla en nuestras iglesias, que seamos uno, así como tú y el Padre son uno. Bendice también a cada hermano que se encuentra en su hogar, para que este tiempo de resguardo en sus casas sea una oportunidad para creer y para crecer en tu palabra. Que ahora que tienen el tiempo puedan buscar tu presencia más seguido, y que durante este tiempo también las familias sean fortalecidas, creciendo en comunión contigo. Ruego tu bendición sobre todos aquellos que ven esta transmisión. En Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.